Hoy vamos a hablar acerca de la organización del Estado mexicano actual. Para abordar este tema, iniciaremos con el concepto del Estado. El Estado es definido como una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, la cual es estructurada y regida por un orden jurídico, que es creado, aplicado y sancionado por un poder soberano para obtener un bien público temporal. El Estado es una institución la cual cuenta con personalidad moral y jurídica. A continuación, hablaremos acerca de sus elementos. El Estado cuenta con 5 principales elementos. El primero, la población. La población es definida como una sociedad humana, la cual está vinculada por lazos de solidaridad, unión de esfuerzos, división de tareas, lenguaje, costumbres, tradiciones y nacionalidad. Es importante resaltar que las personas extranjeras, las cuales cuentan con ciudadanía mexicana, también son considerados parte de la población. El siguiente elemento del Estado es el territorio. Territorio es definido como la superficie terrestre, espacial y marítima sobre la cual ejerce su soberanía el Estado. El tercer elemento es el gobierno. El gobierno es el elemento en el que se deposita el ejercicio de la soberanía, el monopolio de la fuerza y la realización de los principales servicios y funciones públicas. El cuarto elemento es el bien público. El bien público es la buena administración que hace el gobierno a mente de proveer los elementos necesarios a los gobernados para la realización de diversos aspectos, tanto materiales como espirituales. El último elemento es el orden jurídico supremo. El principal ejemplo del orden jurídico supremo dentro del territorio nacional mexicano es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La forma de Estado que adopta México es la República, que dentro de nuestro territorio es la renovación periódica de poder legislativo y ejecutivo por medio de la participación de la ciudadanía. Esto no quiere decir que el poder judicial no se renueve, sin embargo, la ciudadanía no participa de forma directa en su renovación. Dentro de la República se practica la democracia, la cual es una forma de gobierno en que los ciudadanos participan en decisiones. Existen 3 diferentes tipos de democracia. La directa, en la cual los participantes toman directamente las decisiones. Esta es antigua y está casi en desuso. La indirecta, en la cual el pueblo elige a sus representantes que son portadores de la voluntad popular. Y por último, la semidirecta, en la cual las ocasiones algunas veces la toman los representantes, pero en otras ocasiones el pueblo se manifiesta a través de mecanismos de participación ciudadana. A continuación, se hablará de los órdenes de gobierno. Existen 3 diversos órdenes de gobierno. El primero es el federal. El federal hace referencia a el Estado organizado como una federación de entidades o grupos humanos voluntariamente asociados, sin perjuicio de la conservación de las atribuciones que respecto a su interior señale la Constitución como de su competencia. El orden estatal es regulado por el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. El segundo orden de gobierno es el estatal. El orden estatal es regulado por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán reunirse 2 o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Asimismo, el orden estatal es regulado por el artículo 32 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, el cual establece que el gobierno del Estado es republicano, representativo y democrático,
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre. En tercer y último orden de gobierno es el municipal. El orden municipal está regulado por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que la forma de gobierno será republicana, representativa y popular. Será administrada por un municipio libre y deberá de seguir ciertas bases. Asimismo, es regulada por el artículo 49, el cual establece que el supremo poder de la Federación se dividirá para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. A continuación, hablaremos de la organización y funcionamiento de los poderes. El primer poder sobre el que vamos a hablar es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es regulado por el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo, el cual se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El segundo artículo que lo regula es el artículo 82, en el cual se explican los requisitos para llegar a ser presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El tercer artículo es el artículo 83, el cual establece que no debe de haber ocupado el cargo de presidente popular, sustituto provisional o interino. Asimismo, el artículo 84 y 85 regulan la parte de la forma de sustitución y licencias del presidente. El artículo 87, el cual habla sobre las protestas del presidente. Finalmente, el artículo 88, el cual habla sobre las ausencias del presidente dentro del territorio nacional. El segundo poder o función que desempeña es el legislativo. El poder legislativo es regulado por los siguientes artículos. El primero, el artículo 50, el cual establece que el poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. El artículo 51 establece que la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación electos en su totalidad cada 3 años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente, mientras que el artículo 52 establece que la Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. Asimismo, se habla de los requisitos para ser diputado. El artículo 56 habla de la Cámara de Senadores, el número de integrantes por el cual será conformado. El artículo 57 habla de la sustitución o el suplente por cada senador, mientras que el artículo 58 establece que para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, a excepción de la edad. En el artículo 59 se establece que los senadores y diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Finalmente, el artículo 78 establece que durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una comisión permanente compuesta de 37 miembros, de los que 19 serán diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas cámaras la víspera de la clausura de los periodos ordinarios de sesiones. Para cada titular de las cámaras nombrarán de entre sus miembros en ejercicio un sustituto. Finalmente, el último poder o función a desarrollar es el judicial. El poder judicial es regulado por varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El principal es el artículo 94, el cual establece que se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Tras que en el artículo 95 se establecen los requisitos para ser nombrado ministro. En el artículo 96 se establecen los requisitos para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de la Justicia.
Finalmente, en el artículo 98 se establecen las licencias y las faltas temporales.